Liturgia de la Palabra, martes 6 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia, y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio, y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Este martes 6 de octubre doy gracias a Dios personalmente, porque hace
19 años fui ordenado sacerdote y estos 19 años de ministerio sacerdotal han sido muy enriquecedores por pura gracia y por pura misericordia de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes un poquito la experiencia vivida en estos 19 años como ministro de la Iglesia. Fui ordenado en el convento de los padres capuchinos de diácono. Inmediatamente recuerdo que el 25 de diciembre del 98 salí en Ticabús hacia Managua y al día siguiente, 26 de diciembre, hacia la costa atlántica de Nicaragua. Mi destino como diácono era Rama, la parroquia San Isidro Labrador de Rama, y por decisión personal viví un año de diaconado en la costa atlántica nicaragüense, una experiencia hermosa, enriquecedora. De ahí pasé a El Salvador. Bueno, les comento que por 20 años fui miembro de la Orden Franciscana Capuchina, fui ordenado con los padres capuchinos. En el 2001, el 6 de octubre del 2001, fui ordenado sacerdote en la parroquia Corazón de María, en la colonia Escalón, en San Salvador. Ahí agradezco al padre Porfirio, a todos los cursillistas de San Salvador, que fueron los que prepararon mi ordenación sacerdotal hace 19 años. Y ahí fui ejerciendo los primeros días, semanas y meses de mi ordenación sacerdotal, de mi ministerio sacerdotal en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Santa Tecla. No fui ordenado en esa parroquia donde estaba destinado porque el terremoto del 2001 había destruido totalmente nuestra parroquia. El templo parroquial fue destruido en el 2001 en ese terremoto. De hecho, la primera misa, que es el día de mañana, hace 19 años, 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, esa primera misa la celebré debajo de un palo de ceiba inmenso que está en la colonia Las Delicias de Santa Tecla, una hermosa experiencia. Ahí celebré mi primera misa debajo de unos toldos que había preparado unos amigos cursillistas del ejército salvadoreño. Con paracaídas habían hecho un toldo y ahí debajo de un palo celebré la primera misa. En El Salvador, en esta parroquia, fue la primer parroquia que atendí como sacerdote. Estuve hasta casi 6 años en El Salvador. De ahí, Monseñor Bernabé Sagastume, que fue mi viceprovincial de los padres capuchinos, me llevó de secretario viceprovincial a Guatemala, Chiquimula. Ahí en esta parroquia estuve 3 años, compartí con las pequeñas comunidades cristianas, que yo sé que muchos de ellos escuchan la reflexión cada día. Agradezco a esta comunidad de Chiquimula, allá en Guatemala, esos 3 años bonitos que compartí como sacerdote. De ahí me cambiaron a Guatemala, capital, a la zona 6, Corpus Christi. Ahí estuve 6 meses, porque después regresé a Costa Rica para tener esta experiencia con los padres diocesanos, con la cual ya tengo 10 años. Salí de la orden de los padres capuchinos hace 10 años. Estuve 3, 4 meses en la parroquia San Antonio de Padua, en Cot de Oriamuno. De ahí es mi familia, de Cot de Oriamuno. Ahí vive mi abuela todavía, que tiene 97 años, Blanca
Mora, Blanca Rosa Sanabria, mi abuelo Beto Mora, Pascual Rodríguez y Esperanza Quirós, mis abuelos, allá en Cot. Ahí estuve 4 meses en esa parroquia. De ahí me cambiaron a Paraíso de Cartago. Ahí estuve cuando estaban recién empezando a construir ese hermoso templo que tiene el pueblo de Paraíso. Ahí estuve 7 meses con el padre Donald Solano. Yo era vicario del padre. Luego me nombraron párroco en San Cristóbal Norte, en el Cerro de la Muerte. Ahí viví 4 años, una hermosa experiencia también en el Cerro de la Muerte, fríísimo, una experiencia enriquecedora también en esta hermosa zona de los Santos, allá en San Cristóbal Norte, 4 años. De ahí Monseñor Vitorino me solicitó que viniera a apoyar esta parroquia de Santo Cristo de Esquipulas con el padre LH, Luis Humberto. Fui vicario de él en Miravalles por unos cuantos meses porque Monseñor Vitorino me nombró párroco en el 2015 allá en la parroquia de Miravalles, Fortuna de Bagaces. Ahí estuve 3 años de párroco. De ahí me cambiaron a Upala. En Upala estuve 2 años. Es una de las parroquias en donde menos he estado. 2 años. Compartí como pastor de la parroquia de San Juan de Dios de Upala. De ahí, pues, como ustedes bien saben, llevo escasos 5 meses aquí en Corralillo de Nicoya, parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y hoy, 6 de octubre, le doy gracias a Dios por ese recorrido en cada una de estas parroquias y países. También doy gracias a Dios a los padres capuchinos porque fueron ellos los que me formaron. Fui ordenado sacerdote franciscano hace 19 años y por los designios de Dios que son maravillosos, ahora pertenezco al clero diocesano de la diócesis de Tilarán, Liberia. Y aquí estoy, en el nombre del Señor, confiando en su bondad, en su misericordia, confiando que mi vida está en sus manos y así poder seguir adelante en este camino hasta que Dios me lo permita y Dios quiera. Así que pido sus oraciones, sobre todo para que estos 19 años, en medio de debilidades, defectos y hasta pecados como ser humano, todo ese trabajo dé mucho fruto en las parroquias donde aún pues recuerdan el paso del padre Adrián Martín o de Fray Martín, como me decían allá en Chiquimula o en El Salvador, Fray Adrián Martín, que todo ese trabajo compartido con tantos laicos dé muchos frutos para la gloria de Dios. No ha sido el padre Adrián, ha sido la gracia de Dios, pura gracia de Dios, todas las cosas buenas que se hayan podido hacer y las que se están haciendo, pues es fruto de la misericordia de Dios. Así que me encomiendo a sus oraciones, quise pues hacer este pequeño recorrido y hacerlo yo mismo hoy en agradecimiento por cada una de estas parroquias en las que he vivido, porque son las que me han dado la formación que hoy puedo tener y la experiencia para seguir adelante en el nombre del Señor. Muy bien, pues meditamos la palabra de Dios. San Pablo en su carta a los Gálatas les está comentando su experiencia, su testimonio de vida, qué es lo que él fue y lo que ahora es. Recordemos como él mismo se lo dice a los Gálatas en este primer capítulo de su carta. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. ¿Y cuál era su conducta anterior? Pues era un criminal. Por una falsa imagen que Pablo,
tenía de Dios, él se volvió terrible perseguidor de los cristianos. Y aquí quiero hacer referencia, como lo he hecho algunas veces, qué daño hace a un cristiano la falsa imagen que se tenga de Dios. Pablo se volvió asesino de cristianos por esa falsa imagen que tenía de Dios. Y él mismo lo dice: yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En nombre de Dios persiguió a la iglesia de Jesucristo. Por eso hoy, a la luz de este testimonio que da Pablo, debemos pedirle mucho a Dios que Él nos manifieste su verdadero rostro, que Él nos manifieste quién es Él verdaderamente, para no tener imágenes falsas, distorsionadas de Dios. Él mismo dice: yo superaba a los de mi grupo en el celo por las tradiciones paternas. Pablo estaba aferrado a la ley y a las tradiciones de sus padres y por eso persiguió encarnizadamente a la iglesia. Pero vean cómo explica Pablo su conversión. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Sería muy bonito también que pudiéramos nosotros ir leyendo las cartas en donde Pablo cuenta su testimonio de conversión, cómo fue el mismo Jesús el que se le apareció, el que confrontó a Pablo, el que le abrió los ojos para que pudiera ver que realmente a quien perseguía era a su iglesia y era a él mismo, y pedirle a Jesús que se le apareció a Pablo, que nos cambie también todas esas falsas imágenes que tenemos nosotros de Jesús, de Dios, de la iglesia, y que podamos tener una visión nueva de quién es Dios, de qué es la iglesia, de quién es Jesús, para poder servirlo de la mejor manera. Y en ese aspecto de conocer más a Jesús, pues hoy San Lucas en este capítulo 10 nos da a conocer quién es Jesús. Jesús es el amigo que necesita amistades, el amigo que quiere, el amigo que se deja querer, y por eso es que lo encontramos en la casa de Marta y María, aunque el texto no haga referencia a Lázaro, en este caso, pero es la misma familia de Marta, María y Lázaro, amigos íntimos de Jesús que lo recibían en su casa. Era ese lugar acogedor, era esa familia en la que Jesús se sentía bien. En medio de esa grande misión que Jesús tenía, él buscaba un espacio para compartir en familia. Entonces vemos cómo ahí entre estas amistades tan bonitas que Jesús tenía, suceden cosas curiosas, chistosas, digámoslo así, y que nos dejan a nosotros una gran enseñanza. Jesús llega a la casa de Marta y María, y las dos toman actitudes diferentes de amor, ciertamente, hacia su amigo Jesús, pero son dos actitudes que no se contraponen. No es que Marta hizo mal en empezar ahí a afanarse en los quehaceres de la casa. Seguramente Jesús llegó con sus apóstoles y Marta se preocupa, hay que preparar una habitación, hay que darle algo de tomar al maestro, al amigo, hay que limpiar un poquito. De repente Jesús llegó inesperadamente y Marta se afana en el quehacer para atender a Jesús. Y no está mal afanarnos nosotros en querer servir al Señor. Y así hay muchas personas en la iglesia sirviendo, afanadas ciertamente como Marta, pero a veces en un puro enojo. Sirven
pero reclamando, nadie me ayuda, solo yo doy catequesis, que aquí solo yo puedo ser la ministra, y peleándose con todo mundo. De esto hay mucho en la iglesia, personas que se afanan por servir en la iglesia, se afanan por servir a Dios, pero refunfuñando. Y en cambio, perdón, y entonces Marta en ese afán que tiene, le dice al Señor, se acerca a Jesús, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor, seguramente con una sonrisa, con todo el cariño y el amor que sentía hacia Marta también, al igual que hacia María y a su hermano Lázaro, le hace ver la realidad de lo que está sucediendo. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Creo que Marta, Marta, puede ser también para muchos de nosotros, que nos preocupamos de tantas cosas, que nos inquietamos por tantas cosas. La realidad costarricense ciertamente nos preocupa, nos aflige. Quienes nos gobiernan generan en nosotros preocupación, estrés, agotamiento. Realmente lo que vivimos es serio, es difícil. Tenemos que orar mucho, orar y actuar. No solamente es actuar, hay que orar, y no solamente es orar, también hay que actuar. Pero el llamado de atención de Jesús nos cae bien a todos nosotros, que muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, nos inquietamos. Y dice Jesús, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuál es la mejor parte que eligió María y que no se la van a quitar? Estar a los pies de Jesús sacramentado. Esa es la mejor parte. ¿Por qué? Porque sin duda, después de estar a los pies de Jesús, después de haber elegido lo mejor, que es estar con Jesús, podremos tener fuerzas para seguir trabajando. Podremos renovar las fuerzas para seguir evangelizando, para seguir sirviendo, para seguir trabajando. Si estamos haciendo lo principal, lo más necesario, que es estar con Jesús a sus pies, por supuesto que después puedes volver a tu trabajo, a tu familia, para seguir adelante en ese afán de trabajar, de servir, de colaborar con tu familia, en tu trabajo. Pero muchas veces nosotros no escogemos lo mejor, que es estar con Jesús. No buscamos esos espacios para estar a los pies de Jesús. Y no solamente, o ustedes pueden decir, bueno, Padre, es que no podemos ir a visitar el Santísimo, el templo está cerrado y no nos dejan ir a las iglesias no podemos ir ahí a la hora santa porque hay parroquias que todavía no hacen hora santa. Está bien, pero puedes en tu habitación poner tu Biblia, leerla, orar, hacer silencio, poner una musiquita de fondo, de tal manera que puedas estar a los pies del Maestro. Eso es lo mejor que puedes escoger y lo más necesario para después seguir avanzando, seguir trabajando, seguir luchando. Hermanos y hermanas, que el ejemplo de María y también de Marta, no es que Marta haya dado un mal ejemplo, sino que primero hay que estar a los pies de Jesús.
para después ir, como Marta, a servir y a trabajar. Que el ejemplo de estas dos mujeres nos ayude hoy a nosotros a elegir, a buscar lo principal, lo más necesario, estar con Jesús. Y después de estar con Jesús, que venga lo que venga, que pase lo que pase, porque de Jesús, de estar a sus pies, de Él, recibimos la fuerza, la energía para el servicio, para trabajar, para darnos a los demás. Que hoy podamos descansar en Jesús, que hoy podamos elegir lo mejor, estar con Jesús. Señor Jesús, te pedimos en este día que nos permitas tener el tiempo necesario y suficiente para estar ahí a tus pies y recargar energías para seguirte sirviendo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y sobre su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.